año. En este video vamos a ver cómo podemos trabajar con triángulos oblicuángulos. Recordemos que en clases anteriores nosotros estuvimos trabajando con triángulos rectángulos. Vimos el teorema de Pitágoras, vimos que se podían aplicar las llamadas razones trigonométricas del triángulo rectángulo, que eran el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo, y luego resolvimos algunos problemas. Ahora lo que vamos a ver es cuándo un triángulo es oblicuángulo y luego de esto, qué teoremas existen para aplicar si nosotros tenemos uno de estos tipos de triángulos. Bien, un triángulo oblicuángulo lo podemos definir como aquel triángulo que no es rectángulo. Vamos a hacer un dibujito para poder entender esto de lo que estamos hablando. Entonces yo voy a dibujar un triángulo cualquiera, pero me tengo que asegurar que ese triángulo que dibujo no sea rectángulo. ¿Qué quiere decir que ese triángulo que dibuje no sea rectángulo? Que ese triángulo no va a tener un ángulo recto, es decir, no va a tener un ángulo de 90 grados. De esta manera, este triángulo que yo dibujé acá no es rectángulo porque ninguno de estos ángulos que vemos mide 90 grados. Lo que vamos a hacer ahora es darle nombres a los elementos de este triángulo porque nos van a ayudar a organizarnos en nuestras cabezas algunas cuestiones para después más adelante aplicar algunos teoremas que existen. Entonces, voy a marcar los vértices de este triángulo. Todos los triángulos tienen vértices, ¿no? No solo los oblicuángulos. Pero bueno, lo que voy a comenzar a hacer es marcar los vértices de este triángulo. En cada vértice nosotros vamos a encontrar un ángulo, ¿sí? Entonces voy a marcar cada ángulo que está en cada vértice. A cada vértice lo voy a nombrar con una letra, las que yo quiera. Yo voy a ponerle A acá, B acá y C acá. De esta manera, como puse estas letras, puedo decir que este triángulo es el triángulo ABC. Recuerden que los triángulos se pueden mencionar diciendo o nombrando las letritas con las que se simbolizaron sus vértices. Bien, este es el triángulo ABC y lo que se suele hacer es pensar en lo siguiente. Mira, vamos a tomar el ángulo A. El ángulo A tiene enfrentado a él un lado del triángulo. Ese lado que tiene enfrentado ese ángulo A, que es el lado BC en este caso, se llama lado opuesto al ángulo A. Es decir, yo tengo el ángulo A, el lado opuesto es el que está enfrentado. Y para identificarlos rápidamente, lo que se suele hacer es, si yo tengo un ángulo que llamo A su lado opuesto lo voy a llamar también A, pero con una letra mayúscula. Entonces, yo tengo el ángulo A con letra minúscula y tengo un lado enfrentado a ese ángulo A que lo llamo lado A con letra mayúscula. De esta manera puedo decir que el ángulo A es opuesto al lado A o viceversa, que el lado A es opuesto al ángulo A. Lo mismo voy a hacer con los otros ángulos y los otros lados. Suponele que yo tomo el ángulo C, que es este. El ángulo C va a tener enfrentado el lado que tenemos por acá. Entonces a este lado de acá lo voy a llamar C con mayúscula. De esta manera decimos que el ángulo C es opuesto al lado C o viceversa, que el lado C es opuesto al ángulo C. Por último, podemos marcar también el ángulo B. El ángulo B tiene enfrentado al lado AC, a este ladito que estoy marcando acá con la flecha. Ahora, esto quiere decir que es el lado opuesto. Por lo tanto, como ese lado es el opuesto al ángulo B, lo voy a llamar directamente con una B grande. ¿Sí? Entonces, de esta manera decimos que este lado B es el lado opuesto al ángulo B o viceversa. El ángulo B es el lado opuesto al lado B grande o B mayúscula. Esta digamos, ubicación, esta orientación es muy necesaria para después nosotros adelante
poder aplicar lo que vamos a aplicar. No importa lo que yo llame A, no importa lo que llame B, y no importa lo que llame C, eso puede ir cambiando de lugar. Es más, en vez de A, B y C, le puedo llamar H, I y J. Lo importante es que yo pueda identificar que si tengo un ángulo, voy a tener un lado opuesto, ¿sí? Entonces, de esta forma voy a poder ahora aplicar los teoremas que vamos a ver a continuación. Primer teorema que vamos a ver que se puede aplicar en este tipo de triángulos. Teorema del seno. Antes de avanzar quiero aclarar una cosa. Ojo, el teorema de Pitágoras que nosotros vimos anteriormente y las razones trigonométricas solamente se pueden aplicar en los triángulos rectángulos. Si a mí me dicen que un triángulo tiene un ángulo de 90 grados. En estos casos donde el triángulo no es rectángulo, yo no podría aplicar ni teorema de Pitágoras ni razones trigonométricas. Por eso es que tengo que recurrir a la existencia de otros teoremas, ¿sí? Bueno, el primero que vamos a ver se llama teorema del seno. El teorema del seno me dice lo siguiente. En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Miren, acá apareció la palabrita opuesto de lo que estábamos hablando recién. Y me dan como, si quieren decirlo así, formulita esto de acá. Me dice, bueno, mira, si vos tomás el lado A y lo dividís por el seno del ángulo A, eso te tiene que dar igual a si tomás el lado B y lo dividís por el seno del ángulo B, y te va a dar igual a si tomás el lado C y lo dividís por el seno del ángulo C. Todos estos que aparecen acá con el seno son ángulos, porque recuerden que el seno se calcula sobre ángulos. Por lo tanto, este A, este B y este C se refiere a los ángulos del triángulo. Y luego este A, este B y este C que están en el numerador se refiere a los lados. Lo que me está queriendo decir es que si vos haces la división entre un lado y el seno del ángulo opuesto, te va a dar igual a si haces la división entre otro lado y el seno de ese ángulo, de ese lado de ángulo opuesto. Miremos un ejemplo para terminar de entender y para decir, bueno, ¿cuándo me serviría y de qué manera? Suponete que vos tenés este triángulo y te dicen que el lado C mide 6 centímetros. Y te dan el dato de dos ángulos, del ángulo A y del ángulo C. Y te dicen que el ángulo A mide 20 grados y que el ángulo C mide 30 grados. Obviamente yo puedo pensar que acá es muy fácil hallar el ángulo B. ¿Por qué? Y porque sumo 20 más 30 y se lo resto a 180, ¿no? Porque digamos, nosotros sabíamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo era 180. O sea que si quisiera hacer eso, lo hago. Pero a mí me dicen, no, yo quiero que halles el lado A. ¿Cuánto mide el lado A? Es X. Entonces, me dan un problema, me dan estos datos, siempre los datos tienen que ser 3, ¿sí? Tienen que ser 3 los datos que te brindan. Y me dicen, bueno, allá cuánto vale X, es decir, el lado A. ¿Cómo hago? Y yo puedo pensar lo siguiente, puedo recurrir al teorema del seno. El teorema del seno a mí me dice, y me tengo que fijar los datos que tengo, que si yo tomo este lado, que tengo el dato, por eso tomo este lado, y lo divido por el seno de su ángulo opuesto, el que está enfrentado, es decir, que si tomo 6 y lo divido por el seno de 30, entonces lo vamos a anotar acá, 6 dividido el seno de 30 grados, eso me tiene que dar igual a que si tomo otro lado, ¿y qué lado voy a tomar ahora? El que quiero hallar, el que quiero saber cuánto vale, el lado A. O el lado X, vamos a ponerle X, tomo el lado X y si tomo el lado X lo voy a tener que dividir por el seno del ángulo opuesto a X, que sería 20. De esta manera me queda una ecuación. Si bien ustedes acá en la formulita ven 3 divisiones, yo siempre voy a trabajar de a 2, ¿sí? Siempre voy a poner algo igual a algo, no voy a hacer las 3 partes, ¿sí? Porque yo quiero una ecuación. Entonces siempre lo que voy a hacer es ir tomando lados y dividiéndolos por el seno de los ángulos opuestos, es decir, los ángulos que están enfrentados.
El tema ahora es saber cómo despejo este tipo de ecuaciones. ¿Qué voy a tratar de evitar? Voy a tratar de resolver el seno de 30 y el seno de 20 desde ahora con la calculadora. Siempre voy a tratar de hacer esa cuenta a lo último para que me dé lo más exacto posible. Entonces el seno de 30 y el seno de 20 los dejo como está. Esto es algo junto, no quieran separar el seno del 30, no hay acá una multiplicación en el medio. Es algo todo junto, es el seno de 30. ¿Qué voy a hacer para despejar este tipo de ecuaciones? Voy a pasar las cosas que están dividiendo, que en este caso son los senos, multiplicando para el otro lado. Entonces este seno de 20 va a pasar multiplicando al 6 y este seno de 30 va a pasar multiplicando a la x. El famoso multiplico cruzado. Siempre voy a comenzar haciendo eso cuando tengo este tipo de ecuaciones. Entonces me va a quedar 6 de este lado del primer miembro por el seno de 20, que ese es el que pasa multiplicando, y eso tiene que ser igual a x por el seno de 30 grados. Todavía no resuelvo nada, quiero resolver todo a lo último para que me dé, como les dije, lo más exacto posible. Y entonces me tengo que detener a pensar a quién quiero despejar yo, y yo quiero saber el valor de x, ¿sí? Entonces, si quiero saber el valor de x, me tengo que sacar encima a este seno de 30 que está multiplicando. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar para allá? Lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, me queda 6 por el seno de 20 grados. Todo eso dividido el seno de 30 grados. Y lo que voy a hacer es hacer esa cuenta toda junta. ¿Cómo? Bueno, tomo la calculadora y digo, bueno, yo quiero hacer con esa calculadora 6 por el seno de 20, todo eso dividido el seno de 30. Bueno, lo pongo en la calculadora, prendemos la calculadora y pongo 6 por el seno de 20 grados. Podrían hacerlo todo junto, ahora poner dividido el seno de 30, pero vamos a poner igual, y a eso todo así cargado, le pongo dividido el seno de 30 grados. Entonces, al hacer todas las cuentas a lo último, lo hago lo más exacto posible. Miren que me dio 4, vamos a dejarles 2 decimales, 4,10, ¿sí? Aproximadamente. Y ahora, como estoy hallando el valor de la longitud de un lado, porque x era un lado, era el lado A, le voy a agregar a lo último los centímetros. Entonces, x vale 4,10 centímetros. Se lo ponemos acá. X es igual a 4,10 centímetros. Y si quieren, lo recuadran. Siempre recuadran bien las respuestas para que quede bien claro. Vamos al dibujito también. Y en el mismo dibujito le vamos a poner, si quieren, que este vale 4,10 centímetros. De esta manera ya sabemos que si nosotros nos dan de datos un lado del triángulo y 2 ángulos, podemos usar el teorema del seno para hallar, por ejemplo, uno de los lados. Y así podríamos seguir avanzando, También podría hallar el lado B. ¿Por qué? Porque el ángulo B yo lo puedo hallar, dijimos, restándoselo, sumando todo, los 20 grados y los 30 grados y restándolos a 180. Pero bueno, ahora vamos a ver de qué se trata el otro teorema que existe. Segundo y último teorema que vamos a ver que se pueden aplicar en este tipo de triángulos. Teorema del coseno. Vamos a leer el enunciado del teorema, no se asusten, porque después, cuando se aplica, se termina de entender y no es difícil. Dice, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Leído así parece un trabalengua y parece imposible de aplicar. Pero vamos a ver la formulita y vamos a tratar de interpretarla. Acá tenemos la formulita. Las letras mayúsculas, recuerden que eran los lados, ¿sí? Acá me dicen, si vos elevás un lado al cuadrado,
es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro de los lados al cuadrado. Acá es muy parecido al teorema de Pitágoras. Pero después me dice menos 2 por b por c por el coseno del ángulo A. Vamos a tratar de interpretar esto con números. Vamos a ponerle los datos o vamos a inventarle datos a este triángulo para poder interpretar cómo aplicar la fórmula. Una manera para darme cuenta que puedo aplicar el teorema del coseno o que me conviene aplicar el teorema del coseno y no del seno es la siguiente. A ustedes les va a parecer algo así. A ustedes les van a dar de dato un ángulo. Suponele, te doy de datos el ángulo B, que vale, vamos a decir, 120 grados. Y te digo que el lado C mide 8 centímetros, el lado A mide 7 centímetros y te pido que halles el lado B, que lo vamos a llamar X. Estamos en una situación diferente a la anterior, porque en la anterior yo tenía de datos dos ángulos. Ahora no tengo de datos dos ángulos. Mis datos son un ángulo y dos lados. Pero no están, digamos, ubicados de una manera al azar. Tienen una ubicación especial. Si ustedes se fijan, yo tengo dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, cuando suceda esto, que los datos que les dan son dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados, automáticamente van a aplicar el teorema del coseno. Dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. ¿Por qué? Porque el teorema del coseno me dice lo siguiente. Si vos tomás el lado opuesto a ese ángulo, es decir, este lado, el lado X, y lo elevás al cuadrado, eso es igual a que tomes los otros dos lados, los eleves al cuadrado y los sumes, es decir, voy a tomar el lado que mide 8 y lo voy a elevar al cuadrado, más el lado que mide 7 y lo voy a elevar al cuadrado. Estoy aplicando esta fórmula, con la diferencia que acá este X no se llamaba A, se llamaba B. Pero ustedes no se tienen que marear, porque en la fórmula a veces dice A, B y C, y ustedes llamaron diferente a los lados y a los ángulos. Entonces se me marean. Lo que tienen que entender es la ubicación. Entonces, yo tomo el lado opuesto al ángulo que me dieron, ¿sí? El lado X. Eso es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. En este caso, el que mide 8 y el que mide 7. Menos, le tengo que restar el 2 multiplicado, siempre este 2 está en la fórmula, ¿por quién? Por este valor que puse acá y por este valor que puse acá. Por este 8 y por este 7. Este 8 y este 7 que aparecen al cuadrado también me van a aparecer multiplicando a ese 2. Por 8, sin elevar al cuadrado acá, ¿no? Y también me aparece multiplicado el coseno. Y acá está el tema de qué ángulo. Este ángulo que van a poner acá dentro del coseno es el ángulo opuesto a este lado que va a estar acá afuera. Y estos dos lados son los lados que conforman a ese ángulo. Es decir, los dos, ¿se acuerdan que yo les dije? Me van a dar dos lados y este ángulo de 120 va a estar comprendido entre esos dos lados. ¿Sí? Entonces yo acá tengo el lado de 8, el lado de 7 y voy a hacer el coseno de ¿qué ángulo? Del ángulo que está entre esos dos lados, del ángulo que mide 120 grados. Entonces tengo que entender la estructura. Después los nombres que les dé es lo de menos, ¿sí? Puedo llamarlo A, B, C, D, E, lo que yo quiera. Entonces, el 8 y el 7 son los lados que están acá, que aparecen multiplicando el numerito 2. Ese numerito 2 siempre es fijo de la fórmula. Y el ángulo de 120 es el ángulo que está entre medio de esos dos lados. ¿Quién me queda afuera? Digamos, el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Este lado que yo llamé X acá, siempre es el lado opuesto al ángulo que me aparece acá, en este caso de 120.
Una vez que rellené mi fórmula, digamos, esto hay que sentarse y hay que tratar de ver cómo completar la fórmula. Una vez que completé la fórmula, tengo que empezar a resolver. Y ojo, este x lo dejamos acá, x al cuadrado igual, y empiezo a resolver primero los cuadrados de cada uno de estos términos. 8 al cuadrado es 64, más 7 al cuadrado 49, menos, y consejo, todo este producto, es decir, 2 por 8 por 7 por el coseno de 120, me conviene hacerlo todo junto. No lo hagan separado, no hagan 2 por 8 por 7 y aparte el coseno de 120. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a prender la calculadora y vamos a escribir 2 por 8 por 7 por coseno de 120. 2 por 8 por 7 por el coseno de 120 grados. Ponemos igual y ojo acá, porque elegí esto a propósito. El número que me dio es menos 56. A veces va a dar con coma, no siempre va a dar redondo. Puede dar con coma, redondenlo con 2 decimales. Y ojo, ¿por qué? Porque a mí me dio menos 56 recién en la calculadora. ¿Estamos? Ahora, yo acá puse menos lo que me dé ese producto. Y ese producto a su vez me dio menos 56. Es decir, que yo acá tengo que volver a poner menos. ¿Sí? El menos que yo tenía en la fórmula y el menos del resultado que me dio toda esa cuenta. Ahora, menos y menos se van a transformar en un más. Entonces, ¿cuándo voy a tener que tener cuidado? Cuando todo ese producto, cuando toda esa multiplicación me dé negativa. Porque si esa multiplicación me da negativa, con el menos de adelante, se me va a transformar en positiva. ¿Cuándo va a pasar esto? Les tiro una idea como para que se den cuenta. Cuando este ángulo mida más de 90 grados. Si este ángulo mide más de 90 grados, siempre les va a dar negativo. Por lo tanto, acá después se les va a quedar o les va a quedar positivo esto, ¿sí? Porque los dos menos quedan más. Entonces vamos a seguir esto y me quedaría x al cuadrado es igual a 64 más 49 más 56, ¿sí? Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a, vamos a hacer la cuenta, tenemos 64 más 49 más 56. Esto me da 169. X al cuadrado es igual a 169. Último paso, paso ese cuadrado como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169, que es lo que tengo que resolver. Si quiero lo puedo hacer mentalmente, pero bueno, no siempre, digamos, nos va a quedar un número redondo. En este caso la raíz cuadrada de 169 me da 13, pero en general no me quedan numeritos redondos, ¿sí? Quiere decir que x es igual a 13 y ahora le agrego la unidad que estaba en centímetros. Por lo tanto, el lado, que era mi incógnita, mide, el lado B en este caso, 13 centímetros. Vamos a tratar ahora de establecer alguna generalidad para darnos cuenta qué teorema aplicar, ¿sí? Si el teorema del seno o el teorema del coseno. Entonces nuestra pregunta sería, ¿cuándo aplicamos cada teorema? Bueno, lo que hice a continuación, formar un cuadrito con las distintas posibilidades que podrían aparecerme y qué teorema podría aplicar en cada caso según esa situación. Entonces, en la primera parte del cuadrito dice teorema del seno y luego en la parte derecha me dice cuándo aplicaría el teorema del coseno. Bien, ¿qué quiere decir en la primera parte que dice teorema del seno, que lo estoy recuadrando acá con rojo? Que dice, bueno, LAA. ¿Qué quiere decir esto? La L simboliza al lado, ¿sí? Y la A simboliza al ángulo. Y lo que está queriéndome decir es qué datos me va a dar el problema para yo saber qué teorema voy a usar.
Entonces en la primera opción me dice, mira, si vos te da un lado y dos ángulos, usa el teorema del seno, que es el primer ejemplo que hicimos, el que hicimos con el teorema del seno. Nosotros en el primer ejemplo habíamos tomado, nosotros teníamos que averiguar el lado B y nos daban de datos este ángulo y este lado. Entonces de esta manera nosotros, vamos a borrar esto, teníamos de datos un lado y dos ángulos. Entonces cuando teníamos un lado y dos ángulos usamos el teorema del seno, ¿sí? Después, en el segundo ejemplo que hicimos, estábamos en esta situación. Y fíjense cómo está ubicado. Dice lado, ángulo, lado. Es decir, me dan dos lados y el ángulo comprendido. Que fue el segundo ejemplo que hicimos, que aplicamos teorema del coseno. A nosotros nos habían dado este lado y este ángulo comprendido, ¿sí? Entonces, ahí aplicábamos teorema del coseno. Teníamos dos lados y el ángulo comprendido. Por eso es que acá dice lado, ángulo, lado, para dar esa disposición, los lados y el ángulo que está en el medio. Entonces, en este caso, usábamos teorema del coseno. Esos dos ejemplos lo vimos. Y vamos a ver que hay dos situaciones más que se pueden presentar. ¿Cuáles serían? ¿Y qué teorema aplicaríamos? En la otra situación que se podría presentar en el teorema del seno, me dice que me dan dos lados y un ángulo. Y eso pasaba recién. En el teorema del coseno, en el ejemplo este que pusimos acá, yo tengo dos lados y un ángulo, pero lo tengo dispuestos de esta manera, los dos lados y el ángulo comprendido. Ahora, ¿qué pasa? No siempre me van a dar dos lados y el ángulo comprendido. Me pueden dar dos lados y un ángulo que no sea el comprendido. Por ejemplo, este lado y no este angulito, el A, otro ángulo, por ejemplo este. Entonces, cuando sucede esto, que tengo dos lados y un ángulo, pero ese ángulo no es el comprendido, ¿qué voy a usar? Teorema del seno. Y voy a hacer algo parecido a lo que hice en el primer ejemplo, ¿sí? No difiere mucho lo que voy a hacer. Lo que pasa es que en este caso lo voy a usar para hallar un ángulo. Y en el caso del ejemplo que hice yo al principio, lo usé para hallar un lado. Y por último, en el último ejemplo o en la última situación para aplicar teorema del coseno, nos aparecen tres L's. Quiere decir que de datos me podrían dar tres lados. 1, 2, 3. Tres lados. En este caso, ustedes piensan que si a mí de datos me dan tres lados, lo que yo tendría que averiguar, entonces, es la medida de algún ángulo o de los tres ángulos, ¿sí? Entonces, los casos que nos faltaron hacer son los casos en donde yo tengo que averiguar ángulos, porque los dos ejemplos que hicimos, nosotros despejamos medidas de lados, no medidas de ángulos. Pero en el ejemplo este último, donde a mí me dan de dato tres lados, yo tendría que averiguar, no sé, un ángulo. Y en el otro ejemplo que les nombré recién, que es este de acá, que tengo que aplicar el teorema del seno, también yo tendría que hallar la medida de un ángulo. Pero bueno, quiero aclarar una cosa. Nosotros acá dijimos que si nos dan la medida de los tres lados, vamos a aplicar teorema del coseno. Ahora, ojo, si a mí me dan en un triángulo la medida de los tres ángulos, no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, no existe un teorema que a mí me permita hallar la medida de los lados sabiendo la medida de los tres ángulos, ¿sí? No existe, o sea que no va a suceder eso. Por último, vamos a resolver un ejemplo de cada una de las situaciones que faltaban de las que mencioné hoy. Nosotros vimos dos ejemplos de situaciones para el teorema del seno y para el teorema del coseno, y ahora vamos a resolver dos más. Comencemos con el teorema del seno. Para el teorema del seno nos faltaba analizar o ver cómo resolver en el caso que me daban dos lados y un ángulo. Pero el ángulo no era el comprendido entre los dos lados, sino tendríamos que aplicar el teorema del coseno. Bien, vamos a inventar una situación, ¿sí? Supónele que a vos te dicen que este lado C mide 5 centímetros, otro lado me tienen que dar, este lado A mide 4 centímetros
y te dan un ángulo que no va a ser no va a ser el comprendido, porque si te dieran este ángulo aplicarías teorema del coseno. Nosotros no estamos viendo otro caso. Y te dan un ángulo y te dan, por ejemplo, la medida de este ángulo, ¿sí? Y te dicen que este ángulo mide 70 grados. Y te piden que halles la medida del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? Entonces voy a buscar el ángulo A. El ángulo A está acá. Lo puedo llamar X si quiero, o si no lo llamo A también. Es lo mismo, ¿sí? Uno para guiarse. Entonces dijimos que aquí podíamos aplicar el teorema del seno. Recuerden que lo que teníamos que hacer en el teorema del seno era ir tomando el lado, por ejemplo el lado A, y lo dividía por el seno de su ángulo opuesto, o sea, el ángulo A. Y eso iba a ser igual a si tomaba, por ejemplo, el lado B y lo dividía por el seno de su ángulo opuesto, que era B. Y lo mismo si tenía seno, digamos, no importaban las letras. Ahora, voy a borrar esto para no marear con las letras, con lo que llamé A, con lo que llamé B o con lo que llamé C. Vamos a buscar el lado y el ángulo que tengamos opuestos uno de otro. Es decir, yo tengo acá el lado C opuesto al ángulo C. Esos datos los tengo, entonces los voy a escribir. 5 sobre el seno de 70 grados tiene que ser igual a, y ahora voy a buscar el otro lado que tengo, que es este, que es opuesto al ángulo X o al ángulo A. Entonces voy a poner que 4 sobre el seno, puedo poner del ángulo A o del ángulo X. Voy a poner X para que se vea mejor que esto es una ecuación. Entonces hice las divisiones entre los lados y los senos de sus ángulos opuestos y planteé la igualdad. Ya apliqué el teorema del seno. Lo que me resta es ver cómo despejo de acá o de esta ecuación X, porque esta es una ecuación. Hacemos igual lo que hicimos en el ejemplo primero. Lo que está dividiendo siempre lo pasamos multiplicando. Todavía no hacemos ninguna cuenta, las cuentas a lo último. Multiplicamos cruzado. Entonces me queda 5 por el seno de X y 4 por el seno de 70. Vamos a escribir eso. 5 por el seno de X va a ser igual a 4 por el seno de 70 grados. Todavía no resuelvo nada, ¿sí? Yo me tengo que fijar dónde está la X. La X la tengo acá con el seno. Entonces me tengo que sacar de encima ese 5 que está multiplicando. Entonces ese 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto me queda que el seno de X es igual a 4 por el seno de 70 grados. Todo eso dividido 5. Ahora sí ya puedo resolver. Y ojo acá, una aclaración. Ojo con pensar que ese seno está multiplicando a la X y pasa dividiendo. Esto es todo un bloque. No se puede separar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer antes de despejar la X, ahora sí, es hacer esa cuenta. 4 por el seno de 70 dividido 5. Entonces vamos a hacer 4 por el seno de 70 grados igual, y a eso así todo cargado, lo divido por 5. Eso me da, redondeamos a 2 decimales, dijimos 0,75. Eso me da 0,75. Y acá tengo que detenerme y acordarme el video anterior cuando explicamos el uso de la calculadora. Acá yo no tengo que hacer el seno de un ángulo. El ángulo es el que quiero que averiguar cuánto vale. Entonces, para averiguar cuánto vale al ángulo y despejar X en este caso, no tenía que apretar en la calculadora la teclita seno, sino que primero tenía que apretar la teclita Shift. Entonces, en vez de apretar seno, apretaba Shift. Me fijo que me aparezca la S ahí arriba, luego la teclita seno y luego pongo 0,75. Esto lo voy a tener que hacer cada vez que mi incógnita sea el ángulo. Pongo igual y como lo que estoy averiguando es el valor de un ángulo, voy a apretar la teclita de ángulo para que me dé con grados, minutos y segundos. Entonces me da 48 grados, 35 minutos, puedo poner 25 segundos, no hace falta que ponga 25,36. 48, 35
25. 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Y esta es la amplitud de mi ángulo X, que, si quiero, yo podría seguir calculando valores, pero acá me pidieron solamente que halle el valor de X. Bien, ojo acá, atención cómo se despeja cuando es un ángulo, ¿sí? Y por último, vamos a ver cómo haríamos para aplicar el teorema del coseno cuando a mí me dan como datos los tres lados del triángulo. Vamos a colocarle datos a este triángulo. Suponele que a vos te dan un triángulo y te dicen que te van a ofrecer de datos las longitudes de los tres lados. El lado C mide 8 centímetros, el lado A mide 9 centímetros y el lado B mide 5 centímetros. Es muy fácil, yo ya sé que si me dan la medida de los tres lados tengo que aplicar teorema del coseno, ¿sí? Ahora, te pueden decir que halles la medida de un ángulo o la medida de los tres ángulos. Es lo mismo, digamos. Vas a tener que hacer más cosas, lo único. Entonces, suponele que vos te dicen, mira, halla la medida de los tres ángulos. Entonces decís, bueno, tengo que empezar con un ángulo. Vamos a empezar hallando la medida del ángulo A. Si yo quiero hallar en este caso la medida del ángulo A, tengo que recordar el teorema del coseno. ¿Cómo es la fórmula? Vamos a anotarla con algunas letras, ¿sí? Recuerden que a mí me decía que si yo tomaba un lado y lo elevaba al cuadrado, eso era igual a la medida del otro lado elevada al cuadrado, más la medida del otro lado elevada al cuadrado, y después le restaba el 2 multiplicado por esos dos lados, por el b por el c sin elevar al cuadrado, y lo multiplicaba por el coseno de ¿qué ángulo? Del ángulo A. Y ese ángulo A era el que estaba enfrentado, era el opuesto al lado A, ¿sí? O el que estaba formado entre el lado B y el lado C. Entonces, si yo acá quiero hallar primero el ángulo A, es decir, hallo el ángulo A, acá tiene que ir ubicado ese ángulo, que es mi incógnita, que si quiero lo puedo llamar X, ¿sí? Si quiero lo puedo llamar X para guiarme. Entonces, ahí tiene que ir X. Pero si ahí va el ángulo A, acá tiene que ir el lado opuesto, es decir, que tiene que ir el 9. Siempre va el lado opuesto ahí afuera al ángulo que yo pongo dentro del coseno. Entonces, si yo voy con mi fórmula, tendría que poner 9 al cuadrado, quiero que sea igual, y acá en B y en C pongo los otros dos lados que están al cuadrado. Es decir, pongo el 5 al cuadrado más el 8 al cuadrado. Luego hago menos 2 por, ese 2 siempre, 5 por 8. Vuelvo a poner el 5 y el 8, pero sin elevar al cuadrado. Por el coseno de X, si quieren ponemos. Como para establecer que esta es una ecuación, porque nos damos más cuenta porque está la X, pero bueno, no es necesario. Y luego empiezo a resolver, teniendo en cuenta que mi incógnita está acá, con el coseno que es un bloque, no se puede sacar ese coseno, no se puede separar de la X. Vamos a empezar resolviendo los cuadrados. 9 al cuadrado es 81, que es igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 8 al cuadrado, que es 64. Y lo que puedo hacer es hacer esta cuentita de multiplicar. ¿Sí? Voy a hacer esa cuenta de multiplicar. Entonces hago 5 por 8, 40, 40 por 2 es 80. Lo puedo hacer con la calculadora también. Y me queda esto. Ahora, claro, yo antes lo que hacía era multiplicar 2 por 5 por 8 por el coseno del ángulo, pero acá no tengo el ángulo, entonces no puedo resolver el coseno del ángulo. Tiene que quedar claro que yo quiero despejar la X, que está en bloque con este coseno, no lo puedo separar. Pero ojo acá, fíjense que yo tengo tres términos. En un término tengo el 25, en el otro en el 64 y en el otro tengo el menos 80 por coseno de X. ¿Qué voy a pasar primero por el otro lado? Los términos que no tienen el coseno de X. Voy a pasar el 25 restando y el 64 restando. Entonces me quedaría 81
menos 25 menos 64. Lo que podría haber hecho es sumar 25 más 64 y después pasarlo restando. Pero lo que no puedo hacer es 25 más 64 menos 80. Porque este 80 está en el otro término multiplicando el coseno de x. Ojo con eso. De este lado me quedó este término. Ojo que es negativo, entonces me queda menos 80 por el coseno de x. Vamos a hacer la cuentita que tengo del lado izquierdo de la ecuación, que es 81 menos 25 menos 64, 81 menos 25 menos 64. Esto me da menos 8. Entonces vamos a poner acá menos 8, que es igual a menos 80 por el coseno de x. Siempre, siempre en bloque. Me olvidé poner la x acá. Siempre, siempre en bloque el coseno con la x, no los puedo separar. Y ese menos 80, para despejar esta x, este menos 80 que está multiplicando pasa dividiendo. No le cambio el signo. ¿Sí? Menos 8 dividido menos 80 es igual al coseno de x. Si hago entonces menos 8 dividido menos 80, me da 0,1 positivo. Y ahora sí es donde digo, bueno, como yo quiero hallar el valor de x, no tengo que hacer el coseno en un ángulo porque no sé lo que vale x. Acá es donde tenía que apretar shift. El shift, coseno de quién? De 0,1, porque acá dice 0,1. ¿Sí? Entonces, tomo la calculadora y aprieto shift, luego la teclita coseno y después 0,1. Después varía, si acá en vez de decir 0,1 dice 0,3, pongo 0,3. Es lo único que varía. Pero como estoy hallando el valor de un ángulo, voy a apretar la teclita de ángulo para que me lo den grados, minutos y segundos. 84 grados, 15 minutos, 38 segundos. 84, 15, 38. 84 grados, 15 minutos, 38 segundos. Eso es lo que vale el ángulo X, que en realidad era el ángulo A. ¿Se acuerdan? Que nosotros le habíamos puesto X. Vuelvo a la variable original, o sea, la letra original. Es decir, ese ángulo mide aproximadamente 84 grados, ¿sí? El ángulo A. Nosotros hallamos el ángulo A, pero si me hubieran pedido los tres ángulos, lo que iba a hacer era 3 veces lo mismo. Es decir, después para hallar el ángulo B, hacía lo mismo, pero nada más en la fórmula, acá en vez de 9, tenía que ir el opuesto a B. Entonces tenía que ir 5, ¿sí? Y así sucesivamente. En realidad esto lo podría hacer solo una vez más, y una vez, por ejemplo, que tengo el ángulo A y el ángulo B, lo sumo y se lo resto a 180 para obtener el ángulo C. Eso depende de cómo cada uno lo quiera hacer. Bueno, espero que esta clase les haya servido. Si bien son fórmulas y son teoremas, uno lo que tiene que hacer es sentarse y analizar cómo aplicar cada uno de esos teoremas. Una vez que uno interpreta cómo aplicar y dónde ubicar cada dato, no tendrían que tener problemas. Los saludo y hasta la próxima.